Su imagen es la más reconocida del planeta, más incluso que muchos líderes religiosos. Pero lo que la mayoría celebra en diciembre no es lo que parece. La figura que te han enseñado a amar, el gordo jovial de traje rojo, es en realidad un sincretismo explosivo de 3 milenios de historia. Es el resultado de la fusión entre un santo cristiano y un dios pagano que cabalgaba el cielo en invierno. ¿Cómo es que un obispo piadoso que daba regalos en secreto terminó siendo una figura mágica que fomenta la avaricia? La verdad sobre Santa Claus es una batalla teológica que se libró en el Viejo y el Nuevo Mundo. Hoy vamos a exponer la historia oculta. Descubriremos quién fue el San Nicolás real, narraremos su secuestro por la figura demoníaca de Krampus y el dios nórdico Odín, y revelaremos cómo las campañas de marketing del siglo XX crearon el Santa Claus que conoces. Ahora, si nos acompañas hasta el cierre de esta historia, desbloquearemos un conocimiento vital. No solo sabrás quién puso el traje rojo a Santa Claus, revelaremos la impactante verdad que los puritanos entendieron hace siglos, la razón por la que intentaron prohibir la Navidad y a Santa Claus por completo, y cómo este conocimiento te ayudará a discernir entre la tradición cultural y la verdadera fe. Y antes de seguir con esta poderosa historia, suscríbete ahora mismo y dale un fuerte me gusta a este video. Además, cuéntanos en los comentarios de qué país y de qué ciudad exactamente nos estás viendo. Así que quédate atento, porque esta revelación te obligará a examinar las costumbres que has aceptado ciegamente. Y te aseguro, cuando descubras la conexión entre Odín y los renos voladores, tu visión de la Navidad cambiará para siempre. Esta es la historia de una de las figuras más reconocidas y más distorsionadas del planeta. Es la historia de un hombre que se convirtió en un mito global, cuyo rostro ha sido usado para vender mercancías, pero cuya vida real es un testimonio de caridad radical. Hoy vamos a desmantelar el mito comercial para revelar la verdad en 3 capas: un santo, un pagano y un producto. Y para entender el origen oscuro y la controversia, primero debemos entender el origen brillante. Viajamos al siglo IV, a lo que hoy es Turquía, en una ciudad llamada Mira. Aquí no hay renos, no hay trineos voladores y no hay trajes rojos. Solo hay un obispo llamado Nicolás. Nicolás no nació en la pobreza, sino en una familia adinerada y piadosa. Desde muy joven, fue profundamente tocado por las Escrituras y el mandamiento de la generosidad. Su vida fue moldeada por un verso que resonaba con fuerza en la iglesia primitiva. Mis amados, vayamos a la palabra en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando de esa manera, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Al heredar la fortuna de sus padres, Nicolás se enfrentó a una decisión crucial: vivir una vida de comodidad o dedicar su riqueza a la misión del Evangelio. Él eligió lo segundo, la leyenda más famosa, y la que dio origen a la tradición de los regalos, es la de las 3 doncellas. Cerca de la casa de Nicolás vivía un padre arruinado. En esa época, la pobreza extrema de una familia significaba que un padre desesperado podía verse obligado a vender a sus hijas como esclavas, o peor aún, a cosas indignantes, ya que no tenía dote para casarlas. Nicolás, al enterarse de la tragedia inminente, decidió actuar en secreto. No quería la gloria humana, sino solo obedecer el mandamiento de Cristo. Una noche, se acercó a la casa del hombre y lanzó una bolsa de oro por una ventana abierta. Algunas tradiciones dicen que cayó en un calcetín colgado junto a la chimenea. Esto proveyó la dote para la hija mayor. Repitió el acto para la segunda hija. Cuando intentó hacerlo por tercera vez, el padre, decidido a descubrir a su benefactor, lo esperó.
Al ver a Nicolás, se postró a sus pies. Nicolás le hizo prometer que mantendría el secreto. El obispo no buscaba fama. Sin embargo, el rumor de esta caridad anónima se extendió, y cada vez que alguien recibía un regalo inesperado o una ayuda misteriosa, la gente murmuraba: «Debe ser Nicolás». Este hombre de fe se convirtió en San Nicolás, protector de los niños y de los marineros. Su figura, venerada en Europa durante más de 1000 años, se basaba en la caridad y la justicia. Él representaba un modelo de vida cristiana: dar sin esperar nada a cambio. Mis amados, busquemos en Mateo 6, 3, 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El San Nicolás original no exigía galletas o leche, exigía obediencia, generosidad y fe. La pregunta es clara: si la figura de Santa Claus nació de un santo cristiano que encarnaba la caridad silenciosa, ¿cómo pudo transformarse en una figura que fomenta la avaricia, la mentira y el consumismo? La respuesta está en la supervivencia cultural de las viejas creencias. La fe cristiana se extendió, pero se encontró con tradiciones mucho más antiguas que se negaban a morir. La historia de la caridad de San Nicolás se encontró en choque directo con las deidades del frío y la oscuridad. Ahora veremos el sincretismo brutal. Cómo el San Nicolás de Mira fue secuestrado por la leyenda de Odín, el dios nórdico que volaba en el cielo, y cómo en los Alpes surgió una figura demoníaca, el Krampus, que revela el lado oscuro y pagano de la tradición que hoy conocemos como Navidad. Veamos cómo empezó la invasión pagana, Odín y Krampus. Mientras San Nicolás practicaba la caridad anónima en el cálido Mediterráneo, la fe cristiana se expandía hacia el norte. Al llegar a los bosques helados de Europa Central y Escandinavia, la Iglesia no encontró un vacío, sino tradiciones arraigadas al invierno y a los antiguos dioses. Para que la nueva fe sobreviviera, tuvo que sincretizar, es decir, fusionar a su santo con las leyendas locales. Esta fusión cultural es la que realmente dio origen a las características mágicas de la figura que hoy conocemos. En el folclore germánico y nórdico, el solsticio de invierno era dominado por la figura de Odín, el padre de todos. Durante el tiempo de Yule, la celebración pagana del invierno, se creía que Odín lideraba la cacería salvaje, cabalgando por el cielo nocturno en su caballo de 8 patas, Sleipnir. Los niños dejaban sus botas o medias cerca de la chimenea, no para regalos, sino para dejar ofrendas al caballo de Odín. Odín, a cambio, dejaba pequeños regalos. Cuando la historia de San Nicolás se encontró con esta leyenda nórdica, el obispo piadoso se montó en un trineo volador. Su caballo se convirtió en 8 renos. Sleipnir tenía 8 patas y su paso se movió de la chimenea al tejado. La caridad fue contaminada con la magia pagana. La fe en la intervención divina fue reemplazada por la creencia en la intervención sobrenatural y mística. En Europa Central, Austria, Baviera, Hungría, la dualidad del invierno se hizo aún más oscura. La figura de San Nicolás, el recompensador, fue emparejada con un demonio, Krampus. Krampus es una criatura mitad cabra, mitad demonio, con cuernos, colmillos y una larga lengua. Su función es la opuesta a la de Santa. En lugar de dar regalos a los niños buenos, Krampus se lleva a los niños traviesos a su guarida. Esta dualidad mantenía el orden social. El niño era recompensado por Nicolás o castigado por Krampus. La Iglesia toleró esta figura para preservar un elemento de miedo y disciplina que era muy efectivo. Esta es la primera prueba del origen oscuro de la leyenda. Santa Claus no actúa solo. Su sombra es la figura demoníaca del folclore europeo que la Iglesia no pudo erradicar por completo. El buen cop
siempre fue acompañado por el mal cop en la tradición alpina. El debate espiritual, la advertencia de la Torá. Esta fusión plantea un dilema fundamental para el creyente de hoy. Ahora busquemos en Deuteronomio 12, 30, 31. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios. El sincretismo, la mezcla de la adoración a Dios con las costumbres paganas, siempre fue una advertencia en la Biblia. Aunque la intención original de la Iglesia era evangelizar, el resultado fue que la imagen de un santo cristiano se convirtió en una fusión cultural dominada por elementos míticos nórdicos y paganos de castigo y magia. La caridad de Nicolás quedó enterrada bajo los cuentos de duendes y el trineo volador. El San Nicolás, sincretizado, viajó con los colonos holandeses hasta América, donde fue rebautizado como Sinterklaas. Pero antes de que el marketing lo hiciera global, la Reforma Protestante intentó asesinarlo. Mi amado, quédate porque ahora veremos el intento de la Iglesia por eliminar completamente a Santa Claus y al árbol de Navidad, por considerarlos idolatría, y cómo esta figura logró sobrevivir al exilio protestante para ser reconstruida en el Nuevo Mundo. A medida que el sincretismo pagano transformaba a San Nicolás en una figura mágica, surgió un movimiento que declaró la guerra total a la festividad de la Navidad. La Reforma Protestante del siglo XVI y los puritanos. Para los reformadores como Juan Calvino y Oliver Cromwell, en Inglaterra, la Navidad, con sus banquetes, costumbres licenciosas y figuras como Santa Claus o Papá Noel, no era una celebración cristiana, sino una extensión del papismo y las supersticiones paganas que habían corrompido la fe. En lugares dominados por el protestantismo estricto, la Navidad fue prohibida radicalmente. Inglaterra, 1647. Oliver Cromwell y el Parlamento británico prohibieron oficialmente la Navidad, cerrando iglesias y castigando a cualquiera que celebrara. El argumento era claro, no solo la fecha era pagana, como ya vimos con Saturnalia, sino que el espíritu de la fiesta se había vuelto carnal y idolátrico. América del Norte. Los puritanos que fundaron las colonias en Nueva Inglaterra, especialmente Boston, mantuvieron la prohibición de la Navidad durante décadas. Para ellos era un día de trabajo normal. Durante este período, figuras como Santa Claus y las tradiciones de regalos fueron desterradas, forzadas a esconderse en los rincones católicos o en comunidades rurales que se aferraban al folclore antiguo. La Iglesia intentó matar al mito para purificar la fe. El refugio y la migración a América, Sinterklaas. La figura de Nicolás sobrevivió gracias a las comunidades que no se sometieron al control protestante estricto. La figura del santo patrono de los regalos se mantuvo viva en diferentes nombres. Holanda, donde se le conocía como Sinterklaas, una contracción de Sint Nicolás. Esta figura holandesa era alta, seria y llevaba el traje de obispo. Alemania, se mantuvo la figura de Christkind, el niño Jesús, una alternativa purificada para entregar regalos y así eliminar la necesidad de un santo mediador. Cuando los colonos holandeses se establecieron en América, en la colonia de Nueva Ámsterdam, futura Nueva York, trajeron consigo a Sinterklaas, reintroduciendo silenciosamente la figura que los puritanos de Boston habían prohibido. La verdadera resurrección y transformación de Santa Claus ocurrió en la América del siglo XIX, un crisol cultural que buscaba crear sus propias tradiciones. El elemento literario, 1823, un poema, A Visit from St. Nicholas, o 'Twas the Night Before Christmas, del Dr. Clement Clark Moore, fue crucial. Este poema tomó el Sinterklaas holandés, le dio un cuerpo gordo y jovial.
Lo puso en un trineo tirado por 8 renos, rescatando el mito de Odín, y lo hizo entrar por la chimenea. En este punto, la figura se había despojado casi por completo de su origen de obispo católico, San Nicolás, y de su origen demoníaco, Krampus, para convertirse en el duende mágico y bonachón que se necesitaba para una fiesta familiar y cultural. La historia de Santa Claus en esta época demuestra que las tradiciones, si son atractivas, tienen una increíble capacidad de supervivencia. La figura se adaptó, se ocultó de la persecución religiosa y resurgió en el Nuevo Mundo como una fusión perfecta de leyenda, historia y magia, lista para su etapa final, la comercialización global. El mito está establecido. Santa Claus es un duende alegre de trineo y renos. Pero falta la pieza final, la que lo convirtió en un fenómeno global de miles de millones de dólares. Ahora desvelaremos la verdad del traje rojo, cómo las grandes corporaciones de marketing del siglo XX crearon la imagen definitiva del Santa gordo y sonriente, estandarizaron el color rojo y, lo más importante, cómo el hombre que fue San Nicolás pasó de ser un santo caritativo a una herramienta de consumo masivo. En el siglo XIX, América había consolidado la imagen del San Nicolás como un duende gordo y mágico, gracias al poema de 1823. Sin embargo, su apariencia aún era inconsistente. En algunos lugares vestía de verde, en otros de marrón, y su semblante variaba. Faltaba el poder de la estandarización global para convertir la leyenda en un fenómeno cultural masivo. Este poder llegó con el auge de las grandes campañas de publicidad y marketing del siglo XX. La imagen definitiva de Santa Claus, tal como la conocemos hoy, el hombre corpulento, jovial, de mejillas rosadas y barba inmaculada, no fue creada por la Iglesia ni por el folclore, sino por la industria del consumo. La consolidación, década de 1930, una de las mayores campañas de publicidad a nivel mundial, realizada por una destacada compañía global de bebidas, necesitaba asociar su producto de invierno o bebida refrescante con la alegría y la tradición familiar. El ilustrador clave, un ilustrador talentoso, Haddon Sundblom, fue contratado para crear una figura de Santa que fuera acogedora, humana y, crucialmente, que atrajera tanto a niños como a adultos. El resultado: se estandarizó el traje rojo brillante, aunque Santa ya había vestido rojo antes. Esta campaña fijó ese color permanentemente en la mente global. La fisonomía robusta y esa sonrisa bonachona. El San Nicolás, el austero obispo cristiano, se había convertido oficialmente en una mascota publicitaria global, cuyo propósito ya no era la caridad anónima, sino impulsar las ventas durante la temporada de invierno. Hemos visto que Santa Claus es una figura de 3 capas. Primero, el santo, Nicolás, el fundamento de la caridad y la generosidad anónima, siglo IV. Segundo, el pagano, Odín Krampus, el origen de la magia, los renos voladores y el trineo, folclore nórdico. Tercero, el producto, marketing, el origen del traje rojo y la apariencia estandarizada, siglo XX. La versión moderna de Santa Claus es un símbolo sincretista que, en gran medida, ha enterrado el mensaje cristiano de su origen bajo capas de mito pagano y consumismo. Esta historia no busca que se deje de celebrar la Navidad o de dar regalos. Busca que se ejerza el discernimiento. Mis amados, busquemos en 1 Tesalonicenses 5:21-22, examinándolo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La lección final es clara: lo bueno, retened. El espíritu de caridad y generosidad de San Nicolás, el gozo familiar y la celebración del nacimiento de Cristo. Lo malo, absteneos.
La mentira de la figura mágica que fomenta la avaricia en los niños y la idolatría del consumismo que desplaza el verdadero significado de la adoración. La figura de Santa Claus, el obispo que nos enseñó a dar en secreto, nos recuerda el peligro de permitir que la cultura y el comercio definan nuestra fe. Hemos completado el viaje desde el obispo caritativo de Mira hasta el ícono publicitario global. La historia de Santa Claus no es una simple anécdota, sino un poderoso estudio de caso sobre cómo la cultura popular puede absorber y redefinir incluso las figuras más santas. Prometimos revelar por qué los puritanos intentaron prohibir a Santa Claus y la Navidad por completo, y cómo esta verdad te ayuda a discernir. La verdad revelada es que el peligro nunca fue el hombre, sino la mezcla. Los puritanos no odiaban a Jesús, odiaban el sincretismo. Ellos entendieron que al fusionar las costumbres paganas, como los ritos de Odín, con la fe cristiana, se diluía la pureza de la adoración. El problema del consumismo. La figura moderna de Santa Claus, con su traje estandarizado por el marketing masivo, ha cambiado el enfoque de la caridad silenciosa, el don de Dios, a la avaricia ruidosa, la demanda de regalos. El mensaje original de San Nicolás se ha perdido bajo el peso de la mercancía. La solución bíblica. La Biblia no nos prohíbe dar regalos, sino que nos advierte sobre la idolatría y la contaminación de la fe. El desafío al creyente. Nuestra tarea no es eliminar la tradición, sino purificar la intención. Honremos a San Nicolás recordando la caridad y honremos a Cristo rechazando el consumismo. Si esta revelación ha abierto tus ojos y te ha dado una nueva herramienta para discernir las tradiciones de tu fe, te invitamos a unirte a esta comunidad que examina todo a la luz de la Escritura. Ayúdanos a llevar esta enseñanza de discernimiento a más personas que como tú están buscando una luz de sabiduría y esperanza para sus vidas. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestras próximas historias de profundo contenido bíblico. Y ahora cerramos este tiempo pidiendo sabiduría para navegar la cultura sin perder la fe. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres la única luz que las tinieblas de la tradición o el consumismo no pueden apagar. Gracias por la vida de hombres como San Nicolás que reflejaron tu caridad. Te pedimos discernimiento para examinarlo todo, que en esta temporada podamos retener lo bueno, el amor, la generosidad y el gozo y abstenernos de toda especie de mal, la avaricia, la mentira y el ídolo del comercio. Ayúdanos a honrarte en espíritu y en verdad, y a ser generosos en secreto. Te damos toda la honra y la gloria. Asimismo, te pido que sea tu mano poderosa bendiciendo a cada uno de tus siervos y amadas que tú has traído hasta este video y están recibiendo tu palabra, porque nada pasa por casualidad. Y si ellos están aquí, es porque tú les querías hablar hoy a través de esta palabra. Dales por favor entendimiento y discernimiento de espíritu para que puedan hacer conforme tu palabra lo enseña. Te lo pido en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, aquí en Ecos y Relatos Bíblicos, no solo compartimos historias, aquí somos una familia que se sostiene en la fe. Nuestra promesa es interceder los unos por los otros, porque creemos en el poder de la oración unida. Hoy nos detenemos para cumplir esa promesa y levantar un clamor especial. Oremos todos juntos. Nuestra hermana Guadalupe Cabello nos ha pedido que nos unamos a ella. Ella tiene un anhelo en su corazón de madre, ver la restauración total entre sus dos hijas, Lisette Marlene Ruiz y Esmeralda Lozano Cabello. Si tú también tienes un familiar alejado, esta oración es para ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy tomamos autoridad sobre toda división. Tú eres el Dios de la reconciliación.
Te pedimos que visites ahora mismo a Lisette y a Esmeralda. Quita toda venda de los ojos, quita toda amargura del corazón. Que tu amor sople sobre ellas y derrumbe cualquier muro que el orgullo haya levantado. Señor, que el perdón fluya como un río en esa familia. Restauramos la comunicación, el respeto y el cariño. Bendice a Guadalupe, dale sabiduría y paz mientras espera ver tu milagro hecho realidad. Declaramos que este hogar será testimonio de tu poder restaurador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú también necesitas un milagro de restauración en tu familia, deja tu nombre en los comentarios. En Ecos y Relatos Bíblicos estaremos orando por ti. Bendiciones.